Buenas tardes. Eh, Hoy les voy a presentar información de la Organización Internacional del Trabajo, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Mundo del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es la agencia de las Naciones Unidas para el Mundo del Trabajo. Establece las normas internacionales del trabajo, promueve los derechos en el trabajo y favorece la creación de oportunidades de empleo decente y la mejora de la protección social, el fortalecimiento del diálogo sobre las cuestiones relacionadas al trabajo. La Organización Internacional del Trabajo tiene una estructura única que reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores y cuenta con 187 miembros. Los objetivos de la organización básicamente son dos. El primero es impulsar la justicia social y el segundo es promover el trabajo decente. El primero habla de la justicia social, en donde los objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. El segundo objetivo consiste en promover el trabajo decente a través de crear empleos, promover el diálogo social, extender la protección social y garantizar los derechos. En la parte de crear empleos, esto lo hace la organización a través de promover economías que generen oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles. El segundo objetivo, que es promover el diálogo social, incluye la participación de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidos e independientes que son esenciales para mejorar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo y construir sociedades cohesionadas. Para extender la protección social, se garantiza que las mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores familiares y sociales y contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. El garantizar los derechos de los trabajadores significa obtener el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores y en particular de los trabajadores más desfavorecidos, que necesiten representación, participación y leyes que protejan sus intereses. A continuación, veremos una línea del tiempo de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, la cual inicia en 1919 y concluye en 2019. Ahí es donde se cumplen los 100 años y les iré marcando un evento relevante de cada uno de ellos. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue creada en el marco del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, para encarnar el ideal de que no es posible alcanzar una paz universal y permanente sin la justicia social. Para 1944, la Declaración de Filadelfia afirma que el trabajo no es una mercancía y establece los derechos humanos y económicos fundamentales que los estados deben respetar. Para 1946, la Organización Internacional del Trabajo se convierte en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. En 1969, la Organización Internacional del Trabajo recibe el Premio Nobel de la Paz. Para 1998, la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo establece un conjunto de normas laborales y fundamentales. Para el año 2015 se coloca la agenda del trabajo decente para todos en el centro de las políticas para un desarrollo y un crecimiento sostenible e inclusivo.
Tras un proceso de 3 años de negociaciones intensivas y de diálogo, se congregó no solo a los gobiernos y a la sociedad civil, sino también a millones de personas comunes de todo el mundo. Los gobiernos y los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron por unanimidad lo que el secretario general de la ONU describió como la agenda de desarrollo más inclusiva que el mundo jamás haya visto. La Agenda 2030 abarca las 3 dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se basarán en los progresos alcanzados a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta agenda fue adoptada por los líderes del mundo reunidos en una cumbre especial de las Naciones Unidas el 25 y 26 de septiembre en Nueva York. Para 2019, la organización conmemora su centenario y celebra la oportunidad de poner en marcha una serie de iniciativas clave para que dicha organización aborde con éxito los futuros desafíos de su mandato. A continuación veremos modelos y estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo. Estos modelos, básicamente, voy a comentar 4 brevemente, que son los relacionados con el cuidado en el mundo, las mujeres con hijos y el empleo que tienen a nivel región, las perspectivas sociales del empleo en el mundo y cómo está el desempleo en México. Primero veremos el modelo de empleo relacionado con el cuidado. A nivel mundial, escogí 3 países, uno de África, uno de América del Norte y a México, para comentarles cómo están los indicadores de trabajadores en el cuidado de la educación y de los trabajadores en el cuidado de la sanidad y el trabajo social. Primero empecemos por Etiopía, el cual la estadística dice que los trabajadores del cuidado en la educación ascienden al 1.5, los trabajadores del cuidado en la sanidad y el trabajo social al 0.5. En la parte de, si nos vamos a Estados Unidos, los trabajadores del cuidado en la educación se van a un 6%, los trabajadores del cuidado en la sanidad y el trabajo social se van a un 9.8%. En el caso de México, tenemos que los trabajadores del cuidado en la educación ascienden a 3.5, los trabajadores del cuidado en la sanidad y el trabajo social ascienden a 2.1. Con esto lo que nos refleja es que en el caso de los Estados Unidos hay un porcentaje mucho mayor que Etiopía y México en el caso de los trabajadores que dedican el cuidado a la sanidad y al trabajo social, siendo este en un 9.8%, México 2.1% y Etiopía solamente el 0.5%. En el caso del siguiente modelo, lo que podemos observar aquí es las gráficas representan cómo se comportan las mujeres con hijos y sin hijos, y que las de con hijos tienen mucho menor probabilidad de estar empleadas que los hombres. Esto es a través de las regiones. Es una gráfica que me pareció muy interesante. Si ustedes pueden ver en la parte de arriba, habla que están los hijos, los que no tienen hijos, el indicador rojo que pertenece a las mujeres y el indicador azul que pertenece a los hombres. En el caso de la estadística a nivel mundial, vemos que las mujeres con hijos que tienen menor probabilidad de estar empleadas, se ve un 47%, mientras que los hombres con hijos tienen una probabilidad del 87.9%. En el caso de las mujeres que no tienen hijos, la probabilidad de estar empleadas es un 54.4% y en el caso de los hombres un 78.2%. Para el caso de las regiones de África y América, las tendencias son muy similares. En el caso de las mujeres con hijos, las mujeres que están ocupadas, que tienen un trabajo, ascienden a un 59.4, mientras que los hombres un 81.3, y las que no tienen hijos, hablamos de un 58.1 y en el caso de los hombres 67.7. Para la región de las Américas,
Es muy similar a la tendencia mundial y a la tendencia de África, en donde la mujer tiene un 54.1 de probabilidad de estar empleada con hijos, mientras que el hombre tiene un 88.4. En el caso de las mujeres que no tienen hijos, se iguala un poco más, la mujer tiene un 65.1% y el hombre 80.9%. Para el caso de los estados árabes, se ve algo muy peculiar en donde las mujeres, en el caso de tener hijos y no tener hijos, es muy poco probable que estén empleadas en relación a los hombres. Ustedes ven aquí un 9.3 contra un 76.5 y en el caso de no tener hijos es un 11.5, que la cifra es muy similar al que sí tiene hijos contra un 65%. Para el caso de Europa, el rango de la mujer que no tiene hijos es muy similar al del hombre con un 77.4 y en el caso de la mujer 69.3 y de los que sí tienen hijos es un 59% contra un 87%, que esto es muy similar a la región de África, de la tendencia que se muestra con las mujeres que tienen menor probabilidad de estar empleadas cuando tienen hijos y no. Las edades promedio que se están considerando para esta gráfica son en poblaciones con niños entre 0 y 5 años. El siguiente modelo que les voy a mostrar son las perspectivas sociales y empleo en el mundo. En este caso, las gráficas lo que muestran son 6 indicadores. La gráfica amarilla, que es cómo se muestra el desempleo en el mundo. La gráfica rosa o la línea rosa, que es el empleo por sectores en la parte de servicios. La naranja, que es el empleo en el mundo. La color morada, que es el empleo en la agricultura. La azul es un empleo por sectores en la parte industrial. Y la fuchsia, que es la fuerza de trabajo. Ahí lo que podemos observar en la línea morada, que es la que llama un poco la atención, es el empleo, cómo se ve en el mundo de la agricultura, donde hasta el año 2002 se ve una tendencia estable y a partir de ahí genera un descenso en el tema del empleo para este sector. La que va en sentido creciente es la fuchsia o rosa, que es el empleo por sectores en la parte de servicios. Si se dan cuenta, empieza aquí con un margen de 700 y se va hasta poco más del doble. La perspectiva que se tiene o las estadísticas que se tienen para 2019 y 2020 pues son muy similares a lo que ya se traía de todos los seis modelos económicos. La siguiente gráfica muestra el desempleo en México. El desempleo en México en los últimos 30 años. Lo que se puede mostrar aquí es que inicia en el año 1991 con una tasa de desempleo del 3%. Para los años 1994, 1995, donde hubo una crisis económica, hay una tasa de desempleo hasta el 7%. A partir de ahí, en los años 99, 2001, es la tasa menor, como al 1%. Vuelve a subir el desempleo en el año 2004, luego en el 2009. Para el año 2012 en adelante hasta el 2018 tiene cierta estabilidad en cuanto al descenso de la tasa de desempleo y la perspectiva que se tiene es para el año 2021 que aumentaría la tasa de desempleo en México. Esto se ve en alrededor de un 4.5% que se coloque para el 2021. Ahora veremos lo que es el COVID y la situación actual en el mundo para los temas del trabajo. Esto a través de tres rubros, los cuales considero importantes para que tengamos una
visión del tema de COVID y son los siguientes. El primero son las perspectivas para el segundo semestre de 2020. El segundo son las políticas que fomenten una recuperación basada en el empleo y las medidas de respuesta política basada en 4 pilares. La primera, que son las perspectivas para la segunda mitad de 2020, se desprende de varias previsiones con la organización. La recuperación del mercado laboral se produzca en la segunda mitad, será de una forma incierta y parcial. La pandemia ha tenido efectos muy adversos en el mercado laboral y ha provocado pérdidas generalizadas de empleos e ingresos en la primera mitad del 2020. Prever la evolución del mercado laboral a lo largo del segundo semestre es una tarea complicada debido a la falta de precedentes para determinar la rapidez a la que puedan recuperarse los mercados laborales frente a una crisis de estas características. No obstante, sigue siendo primordial el tener en cuenta varias vías de recuperación posibles. Por esto, la organización ha elaborado un modelo que permite establecer la cantidad de horas de trabajo relativas en el segundo semestre de 2020 sobre la base de previsiones a muy corto plazo. En materia de horas durante un primer semestre para poder evaluar cómo pudiera ser este segundo semestre. Las políticas que fomenten una recuperación basada en el empleo es que los resultados que se logren respecto del mercado de trabajo durante el resto de 2020 vendrán determinados por las medidas políticas que se formulen y apliquen, como por la evolución de la pandemia en el futuro. Las medidas de respuesta política, aquí tenemos que los efectos adversos sin precedentes que se han producido en el mercado de trabajo requieren que se preste un apoyo oportuno a gran escala a las empresas y trabajadores en todo el mundo. En el marco general de políticas de la Organización Internacional del Trabajo, para afrontar la crisis de la COVID-19, se subraya la importancia de adoptar medidas de respuesta basada en 4 pilares, que son los siguientes. El primer pilar consiste en la estimulación de la economía y el empleo. Esto a través de una política fiscal activa, una política monetaria flexible, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluido el sector salud. El pilar número 2 consiste en apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, a través de extender la protección social a toda la sociedad, aplicar medidas de mantenimiento del empleo, ofrecer a las empresas ayuda financiera, fiscal y otros medios de alivio. El pilar número 3 consiste en proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo. Esto a través de reforzar las medidas en sus lugares de trabajo, adoptar las modalidades de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, prevenir la discriminación y la exclusión, prevenir el acceso a la sanidad para todos y ampliar el recurso a una licencia remunerada. El pilar número 4 busca soluciones mediante el diálogo social. Esto a través de fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y trabajadores, fortalecer la capacidad de los gobiernos y fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales. Los comentarios que tengo hacia la página, hacia toda la información que se muestra respecto a esta organización, bueno, que es un organismo a nivel internacional que promueve el trabajo decente, con igualdad a través de la justicia social, que es muy importante que la información contenida en su página se difunda para que sirva de guía en la regulación local de los países miembros, que a la fecha son 187, y que la información estadística que se genera es muy valiosa para contextualizar el trabajo en el mundo, así como la posición de las mujeres y menores, que desafortunadamente nos damos cuenta que existe explotación y violación a los derechos humanos en muchas regiones de América, África y México. En la parte derecha encontrarán una gráfica en la que se muestra las víctimas del trabajo forzoso en relación a las mayores ciudades del mundo. Y lo que podemos ahí ver es cómo está México DF, cómo está San Paulo en Brasil,
cómo está París y cómo está en Londres. Desafortunadamente, el país que tiene mayor incidencia en víctimas en el trabajo forzoso, estamos hablando de la región Asia, con los estados o países de Tokio y Shanghái. Y abajo viene México DF. Entonces, bueno, mis comentarios son relacionados a la importancia que tiene esta página, esta información para a nivel local, a nivel federal y evidentemente a nivel mundial. Muchas gracias. Estamos a julio 8 del 2020. Soy Aurora Zárate Zárate. La compilación de material de la difusión de la Organización Internacional del Trabajo fue realizada para efectos de la materia de derecho laboral y seguridad social. Gracias.